Esta camiseta y Caramelito juega, ¿no? ¿Sabía la cava de Poli y Paredes? Salían todos los partidos antes del Mundial Así que aprovecheme como un caramelito. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Por qué todos vinimos de negro hoy? ¿Se dieron cuenta? No, posta, y la mayoría está de negro. Mirá, vos, el primer paneo y los que no tienen una remera negra abajo. Remera negra. Bueno, hoy vamos a seguir charlando sobre el Jesús que conoció Juan. Una serie en la cual venimos charlando sobre el Evangelio según San Juan que está en la Biblia, que es un evangelio que fue escrito por uno de los discípulos de Juan, alguien que estuvo uno de los discípulos de Jesús, perdón, uno que estuvo muy cerca de él y que queremos conocer más cómo él lo vio, él lo conoció y su perspectiva. Y hoy, bueno, como dijimos, este es ¿cómo se llama? La cartelera de la película del Hijo Creer, con el narrador Ricardo Darín. Y nos animamos hoy a decir elijo creer, pero ¿en qué? Vieron que durante el Mundial habían cábalas, yo me sentaba en el mismo lugar del sillón, la misma remera todo el Mundial, manchada con ketchup, acá me añaden. Vieron que salió el elijo creer buscando las casualidades, algo que no le funcionó a Boquita, ¿no? Aparecía el 7 en todos lados, bueno, no fue. Pero me gustaría que podamos charlar. Hoy nos toca la historia de un personaje que eligió creer a Jesús. Si quieren abrir sus Biblias, si todos tienen Biblia, si alguien no tiene Biblia, le podemos prestar o se puede buscar en Google esto. Está en Juan 4, 4 es el número más grande, y versículo 43. La Biblia está dividida en capítulos y versículos para que encontremos más fácil lo que buscamos y leamos lo mismo. Y yo voy a pedir que me acompañen tratando de meternos en los personajes, ¿sí? Sobre todo meternos en la piel de uno de esos personajes para ver a qué nos lleva. ¿Dale? Bueno, vamos con los que quieran. Habíamos hablado de la historia de la mujer que se encontró con Jesús en el camino en Samaria. Y ahora dice, después de esos 2 días que Jesús se había quedado en esa ciudad de Samaria, en Sicar, salió desde allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, ningún profeta se le honra en su propia tierra. ¿Han escuchado alguna de esas frases? ¿Ninguno es profeta en su propia tierra? Bueno, eso está sacado de la Biblia. Hay tantas frases como no le tires perlas a los chanchos. Hay tantas frases que de nuestro día a día que salieron de la Biblia. Bueno, esa está acá y en otros lugares más. Cuando llegó a Galilea, fue muy bien recibido por los galileos. Galilea está un poquito más al norte. Jerusalén está casi en el centro de lo que es actual Israel. Y Galilea está a unos 200 kilómetros, entre 150 y 200 kilómetros para arriba. Es una región que está al lado de un lago que es muy parecido al dique Los Molinos de acá. Tiene montañitas al costado, muy lindo. Es donde Jesús le encantaba pasar su tiempo. Es donde Jesús tenía su casa, sus amigos, fuera de todo el contexto y el ruido religioso de Jerusalén. Él le encantaba, es más, cuando él resucita, ¿a dónde va? A Galilea. Porque es el lugar donde le encantaba estar con gente común como vos y como yo. Y dice, fue bien recibido porque estos lo habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, las historias anteriores, ¿sí? Habían visto lo que había pasado y ellos habían estado también allí. En las fiestas todos se reunían, iban a Jerusalén, pasaban todos juntos ahí y es como casi que nosotros estando en Nueva Córdoba, ¿no? Hay muchas personas que ya han venido un tiempo acá a Casa Nueva y salen desperdigadas de vuelta a sus pueblos, de donde vinieron, llevándose un poquito de nosotros y nosotros un poquitito quedándonos con la nostalgia de ellos, ¿no? Esto de vieron lo que Jesús hizo y se volvieron. Entonces cuando llega Jesús no llega en cero y llega
con ese conocimiento y gente que lo recibía bien y creía en él. Totalmente contrario al contexto religioso que se había enfrentado en Jerusalén. No sé si se acuerdan la historia que contamos, para los que pudieron estar. Si no pudiste estar, está un par de capítulos más atrás, de Jesús enojado entrando al templo, porque lo habían transformado en algo que no era. Bueno, hasta ahí estamos. Estaba volviendo, estaba siendo bien recibido por los galileos. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. Para los que tienen buena memoria, eso es donde había hecho el milagro, su primer señal transformando agua en vino. Y había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. ¿Sí? Funcionario real era un funcionario romano. Funcionario romano era alguien que tenía un cargo en el Imperio Romano. Y generalmente los que tenían cargos en el Imperio Romano estaban muchísimo más acomodados que la gente que vivía en esas regiones. Tenían una muchísima mejor posición, por lo menos tenían una autoridad delegada del Imperio Romano que había conquistado toda esa zona. Tenían una buena posición. Y Capernaum, él estaba ahí, y en Capernaum, que quedaba 23 kilómetros de distancia, vos decís 23 kilómetros, hoy te agarrás el auto encito y llegás. O no, le cargas un tanque de gas y vamos. En ese momento 23 kilómetros eran caminando, o los que tenían las mejores posibilidades al lomo de algún animal de carga. Entonces estaba ahí y sucede la siguiente situación. Este funcionario romano se enteró de que Jesús había llegado desde Judea a Galilea y salió a su encuentro. Es como que fue a buscarlo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue a buscarlo? Le suplicó que bajara a sanar a su hijo, bajara geográficamente, porque donde estaban más arriba en la montaña. Entonces le pidió que vaya a su pueblo, que estaba a la orilla del mar de Galilea, Capernaum, a sanar a su hijo. Acá es cuando las cosas se empiezan a poner para todos iguales, ¿no? Porque las cosas malas, las desgracias, no discriminan a un funcionario real. Hay un montón de historias en que hay gente que tiene muchísima fe en Jesús. Y no se trata tanto de quién es, cuál es su etnia, su raza, su posición. Esta persona que era romana, era los que estaban esclavizando a ese pueblo en ese momento. O sea, si vos en un imperio te conquista, te subleva, te cobra impuestos carísimos, eran hasta enemigos, ¿sí? Pero hay veces que las situaciones en la vida, hay distintas situaciones que nos igualan, nos ponen a todos iguales, ¿sí? En la época, hace un par de años, el COVID, murió gente de muchísimos recursos y gente de recursos muy bajos, porque no había cura ni para unos ni para otros. Algunos tenían posibilidad de ser mejor atendidos y aún así la desgracia no discriminó por poder adquisitivo. No discriminó la desgracia o lo que estaba viviendo una persona o lo que podemos llegar a vivir nosotros. Una inundación no pide permiso. Che, ¿puedo entrar por acá? El cáncer no es una enfermedad que pida permiso. Te lo digo habiéndola vivido muy de cerca. Hay enfermedades, hay situaciones que somos todos iguales. Y este funcionario romano que está en una posición por ahí un poquito más acomodada, va a acudir a un maestro de un pueblo, para que se entienda, un pueblo al cual ellos estaban ejerciendo autoridad y los estaban esclavizando. ¿Se entiende? Y va a su encuentro. Imagínense lo que pasó, ¿no? Va a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Los que ustedes que tienen hijos saben que cuando se toca eso, como que se te aflojan las piernas y se te para el mundo. No importa más nada. Imagínate el camino de esta persona yendo al encuentro de Jesús, ¿no? El camino de esta persona yendo con su necesidad, su carga.
casi, no sé, yo me animo a decirlo, esto no estaba en lo que leímos, pero me animo a decir que casi, como el último recurso, ¿no? Casi como estaba a punto de morir, quizás estuvo transitando una enfermedad un tiempo, y casi como la última bala, se enteró que estaba pasando por allá, y ya está, ya. Hay muchas historias de que Jesús llega en el último instante, en el momento que vos ya das todo por perdido, en ese momento entra Jesús en la historia. Y esto parece ser igual, solo que este funcionario romano va al encuentro, a diferencia de la mujer samaritana, que Jesús le sale al encuentro para darle el agua de vida, para que encuentre satisfacción y un sentido en su vida. En este caso va un romano, alguien totalmente distinto, out of context, totalmente fuera de contexto para esa escena. Cae este funcionario romano. Yo me imagino esos kilómetros que haya caminado, porque decía que estaba cerquita de ahí, decía que estaba en Cana. Esos kilómetros, no sé, ¿se imaginan la sensación? ¿Alguna vez tuvieron una causa de esas que no discriminan y que sienten que cuesta arrastrar los pies, que cuesta caminar y cuesta ir y cuesta hasta tener fe? Imaginémonos lo que estaba viviendo este romano. Estaba viviendo la peor crisis que puede tener un padre. Literal. Su hijo estaba a punto de morir. Va desesperado y le dice a Jesús, cuando lo ve le dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja, o sea, vení conmigo por favor, antes de que mi hijo se muera. Esas frases, hay muchas frases de desesperación que son cortitas y al pie. Yo necesito esto, punto, baja antes que mi hijo se muera. Pero para hacer todo eso, un funcionario romano, en ese contexto, creía en Jesús. Tenía una fe que se había despertado para hacer toda esa movida para acercarse y llegar. ¿Me van siguiendo? Y Jesús, mira lo que le responde, ¿no? Volvete a tu casa, que tu hijo vive. No me estás respondiendo lo que te pedí, Jesús. Yo te pedí que me acompañes. Porque cualquier cosa, si sale algo mal, tengo a quien reclamarle. No sé. Si sale algo mal, venía. Jesús le dijo, volvé a tu casa, que tu hijo vive. ¿Y ustedes qué hubiesen hecho? Hubiesen caminado 23 kilómetros con su hijo al borde de la muerte. En ese momento no existía WhatsApp, ¿sí? No estaba Instagram. No. Sé que parece que siempre estuvo entre nosotros, pero hubo una época en que no existían celulares. Yo viví en esa época. Mi adolescencia fue sin celular, una locura, algo que no, inconcebible. Imagínate, fíjate lo que dice. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Este funcionario romano eligió creer en un contexto en que los que estaban creyendo en Jesús eran lo más fuera de contexto, porque ahora Jesús se había encontrado con un enemigo. Habíamos hablado de una mujer que era totalmente despreciada, ahora ya con el enemigo, y ahora Jesús con este romano, y paradójicamente elige creer, cosa que los más cercanos no habían hecho. Elijo creer. Toma la decisión valiente de creer. Y fíjense cómo sigue la historia. Cuando se dirigía a su casa, ahora lo leemos en una frase, imagínate cada paso de esos 23 kilómetros, ¿no? Cada metro recorrido. No es sencillo irte con fe y sostener la fe por un camino, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Lo vivieron alguna vez esa situación? Che, no empiezan las dudas, la mente empieza a maquinar. Sus siervos le salieron al encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Entonces, pero para. ¿Cómo fue la historia? Le pregunta a sus siervos. Versículo siguiente dice, cuando le preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, se le cortó la fiebre, no tuvo más fiebre.
Entonces, el padre, fíjate, ya no es funcionario romano, ¿no? Ahora es padre. El padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. O sea, estamos hablando de una señal distinta a las demás, porque ya ahora alguien que había creído, había visto el primer milagro que hace una persona sanando a la distancia. 23 kilómetros de distancia, el momento en que Jesús pronunció, tu hijo vive, che, esto es una locura. Son esas cosas que no se explican con casualidades, que ¿saben cómo se llaman? Milagros. ¿Sí? Se llaman milagros. Así que creyó él con toda su familia. Paradójicamente, ya había un grupo de samaritanos que empezaron a creer en Jesús, ahora una familia romana que ya había creído en él por la señal, por el milagro que Jesús había hecho por ellos. Y cierra la historia diciendo, esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. ¿Se acuerdan que en Juan vamos a ver 7 señales, 7 milagros que hizo Jesús, cada uno de ellos seleccionados específicamente con un fin? Acá ya empezamos a ver que la primera señal fue un casamiento transformando agua en vino. La segunda señal es sanando al hijo de un funcionario romano que eligió creer. Porque así como las desgracias no discriminan, no te preguntan cuánta plata tenés, no te preguntan cómo es tu familia, no te preguntan cuán buenos sos moralmente, no te preguntan mucho más, Jesús tampoco discrimina para dar respuestas. Jesús tampoco discrimina para dar respuestas. Este hijo de funcionario romano no es este, ¿sí? Esta es otra historia que también está, que paradójicamente a un funcionario romano Jesús, en otro relato, esto también está en una serie que se llama The Chosen, que lo relata muy bien y te ayuda más a meterte en los personajes. A esta persona en otro pasaje le sana también a su siervo. Y hay otro romano que paradójicamente, ¿saben qué palabra le dijo a ese romano? Nunca había visto tanta fe en una persona como en vos. Nunca había alguien que haya elegido creer tanto en lo correcto como vos. Porque este romano le dijo, no hace falta que vengas. Vos simplemente decilo y se va a cumplir. Porque yo sé dar órdenes. Es otra historia, ¿sí? Yo sé dar órdenes y sé estar bajo autoridad. Yo sé lo que es eso. Vos lo decís, estás reconociendo la autoridad de Jesús. Dice, che, anda, fue hecho como pediste, porque no había visto tanta fe como vos. Otra vez halagando a un enemigo. Nos es difícil a veces entender la dinámica amigo-enemigo nosotros, porque somos un país que estamos bien lejitos de todo conflicto, ¿no? Es más, acá hay algunos que están a favor de un lado, del otro, ¿viste? Se arman unos debates que nunca va a llegar las bombas para acá. Estamos hablando de un imperio que conquistó militarmente una región y que estaba esclavizándolos a través de impuestos, a través de unas cargas demasiado pesadas. Se estaban gestando revoluciones en ese momento para liberarse. Este milagro tiene la diferencia de ser a la distancia, de ser un milagro que ocurrió 23 kilómetros de distancia. En Galilea, una región donde yo entiendo que Jesús se sentía mucho más cómodo que dentro del ruido religioso de una ciudad como Jerusalén. Si ustedes leen la Biblia detenidamente, Jesús no se relatan muchos milagros de Jesús en el templo. Es más, los milagros que Jesús se relatan en Jerusalén se relatan de las puertas para afuera de los templos, porque el esquema religioso de ese momento estaba muy, muy podrido, muy, muy podrido. En cambio, en Galilea le encantaba estar ahí, le encantaba. Y este funcionario romano tomó una decisión y me gustaría decir lo siguiente y que me tengan un segundito de paciencia para que se entienda bien lo que quiero explicar. ¿Me dan ese? Los milagros Jesús los sigue haciendo. Vamos a hacer una prueba. Raúl, ¿a vos Jesús te sanó un cáncer? Después, cuando termine la reunión, pueden ir y preguntarle ahí a Raúl. ¿Tu nietito no estuvo muerto? ¿No tuvo un paro cardíaco y estaba morando afuera y volvió a vivir?
¿Maggie? ¿Dónde está? No, no vino la Maggie. La voy a retar. Tu hija no tenía un pronóstico y hoy la ven acá presentándose muchas veces de frente, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos, no quiero dejar milagros. Sí, estoy poniendo algunos ejemplos. Lucio hoy tampoco estuvo, pero tengan una charla de que los invite a tomar mate o a comer algo. Mejor si es a comer algo porque cocina muy bien Lucio. Y pregúntenle alguna de los milagros que Dios hizo por él. Lucio, no sé si sabían, él tenía el diagnóstico de que no podía ser papá. Hola. Y te estoy hablando de milagros que pasaron hace años y milagros que pasaron hace poquitito tiempo en medio nuestro. Y te lo estoy citando acá dentro de este salón. No hace falta ir muy lejos. Me acuerdo pidiendo rodillas, ustedes pidiendo de rodillas, y pasó, eligiendo creer, y Jesús respondiendo. Los milagros siguen pasando. Hay médicos que se siguen asombrando. ¿Qué les dijeron los médicos a ustedes, Roby? Funcionario romano, estaba a punto de morir, no había más. Y después cuando quedó sana Maggie, ¿qué les dijo el médico? La médica no creía, eligió no creer la médica. Es más, seguían yendo a controles. Raúl, ¿a vos qué te dijeron los médicos? Seis meses de vida te dieron, ¿no? Ahí está Raúl, le pueden preguntar después. ¿Qué dijeron los médicos cuando salió Gio adelante? No lo podían creer. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo milagros. Y parte de esos milagros tienen que ver en elegir creer. Parte de esos milagros tienen que ver en elegir creer. Ahora también, me pongo en este lado, Jesús hace tantos milagros y hay veces que Jesús no los ha hecho. Hay también historias. Bueno, a mi vieja le dijeron, hasta acá llegaste. Pero hay otras veces que esas cosas no sucedieron también. ¿Sí? Que una persona que orando con fe, también. Las situaciones malas también siguen pasando. También siguen pasando. Ahora, en estos contextos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros si hoy somos un poquitito funcionario romano en algún área de nuestra vida? ¿Hay algo que esté al borde de necesitarse un milagro en tu vida? Es pregunta, no hace falta que me respondas. ¿Hay algo en esa situación en que te des cuenta que es solo un milagro lo que puedes sacar adelante? ¿Estás entre la espada y la pared en alguna situación? ¿Qué haces? Porque es fácil con el diario del lunes decir, yo voy a creer como el funcionario romano. Pero cuando estás del otro lado de la situación, ¿qué haces? ¿Cómo podés elegir creer? Y si generalmente uno suele pensar o puede tener este pensamiento que me gustaría atacarlo hoy, y es el pensamiento de, a mí nunca me va a pasar algo como eso. A mí nunca esta situación, a mí nunca me va a pasar algo como esto. ¿Viste? Este pensamiento es elegir no creer. Ahora, sea lo que sea el resultado de la situación que estás viviendo, ¿qué tenemos que hacer con eso? Hoy quiero despertarnos a tener fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve.
dice que Jesús es tanto el autor, el que creó, el que desarrolló, el que diseñó la fe, como el consumador de la fe. Es el objetivo de la fe. Tener fe, todos la tenemos. ¿Sabían? ¿Sabían que todos tenemos fe? Si se pone un semáforo en rojo, vos cruzás porque tenés fe, confías en que los demás van a frenar, la mayoría de las veces, ¿sí? O sea, estamos hablando no a las 2 de la mañana en Nueva Córdoba, por la duda mirá, ¿sí? Pero la mayoría de las veces uno tiene fe. Vos hablás con otro teniendo fe que el otro te escuche, ¿sí? Tenemos fe. El tema es que muchas veces ponemos la fe en objetos equivocados. Y hoy lo que quiero invitar es a poner fe, la fe, en el autor y el consumador de esa fe, en el que creó la fe y en el que es el único digno de esa confianza, que se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Esta persona que venimos viendo, es clarísimo que es hijo de Dios y que vino y que te ama, que nos ama. En este Jesús te quiero invitar a poner la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no quiere decir que yo no tengo más dudas. No quiere decir que a partir de ahora me suicido intelectualmente. De hecho, este año tuvimos un curso, no sé cómo llamarle, con 8 encuentros en el que hablábamos intelectualmente acerca de la fe, porque no hay nada más racional y más lógico que creer en Dios. Y no hay nada más racional y lógico que creer en Jesús. Están los videitos esos, si te quedan dudas. Desde la ciencia, la historia, la arqueología. Si somos intelectualmente honestos, nos va a apuntar a fortalecer nuestra fe. Pero la fe no se accede a través del conocimiento. La fe es, de punta a punta, la decisión que Dios te deja a vos. Es la decisión que Dios me deja a mí. Entonces, elijo creer. ¿Ahora en qué? La fe es dar ese paso, que les aseguro que del otro lado es seguro. No es dar un salto al vacío, es mentira, porque Jesús no es un vacío. Es dar el paso hacia algunas cosas desconocidas. Eso sí es la fe. Es una decisión de entregarse, de confiar, de tirar todo el peso del cuerpo para adelante sabiendo que va a haber un contrapeso que te va a sostener. Y ese contrapeso se llama Jesús. No es no tener dudas. ¿Sabían que en el peregrinaje cristiano, de este lado de la eternidad, muchas veces la mente nos juega malas pasadas y nos hace dudar de situaciones que fueron obvias hasta hace 15 minutos? ¿Les ha pasado? Hasta hace 15 minutos yo salía convencido de algo y a los 15 minutos duda. La fe no quiere decir no tener dudas. Quiere decir actuar a pesar de las dudas. Así como el valiente, ¿vieron? No sé, a mí me encantaba leer Asterix y Obelix y había un grupo de personajes ahí en la historieta de Asterix y Obelix que eran los romanos, pero había otro grupo que eran los vikingos, los noruegos, que era la característica era que no tenían miedo. Eso no existe. Todos tenemos miedo. La valentía, los valientes saben quiénes son, no los que no tienen miedo, los que actúan a pesar del miedo. Los cristianos ejemplares no son los que no tienen dudas. Los valientes de la fe, que hay un largo texto de la Biblia que desarrolla esto, no son los que no tuvieron dudas, sino los que siguieron adelante a pesar de las dudas, los que se animaron a elegir creer en las peores circunstancias. Abraham se lo conoce como el padre de la fe. En un momento dijo, este milagro Dios no me lo va a dar, entonces lo soluciono la mía. Para los que conocen la historia, el ejemplo máximo de fe, dudó. Se lo podría conocer también como el padre de la duda. Tener fe no quiere decir no dudar, quiere decir elegir a pesar de las dudas en quién vas a confiar. ¿Qué es la fe? Como decíamos, es una decisión, pero es una decisión que lleva a la acción. Tener fe no es creer que algo va a pasar, no es visualizar el futuro como yo lo quiero y creer que se va a dar, sino es una decisión que me lleva a la acción. Santiago, uno de los discípulos el hermano menor de Jesús, escribió varias cositas que me gustaría así medio salteado porque se menciona muchísimo la fe, diciendo que si vos tenés fe y no la llevas a la práctica,
Naranja Fanta, ¿eh? O sea, todo bien con tu fe. Vos mostrame, ¿sabés cómo yo me doy cuenta si vos tenés fe? Por las obras, por lo que vos haces. Porque si vos tuviese fe, actuaría de un modo mostrando esa fe. No me venga a decir que yo tengo fe y no la llevo a la acción. No me chamullé. La fe siempre requiere acción. El elegir creer para esta persona fue quizás hasta bajarse el escalón de ese lugar. La desesperación te lleva a esas cosas, pero bajarse de ese escalón y decirle: Jesús, vos acompáñame por favor. No, anda vos, ya está sano tu hijo. Eligió creer y volvió. No se quedó: dale, dame una pruebita. Decime, ¿cómo se llama mi hijo por lo menos? Ahí yo quizás te creo un toque más. Decime cuántos años tiene y decime color de medias que llevaba puesto. No sé si usaban medias, creo que no. Pero decime algo para que... Eligió creer. Es confianza. La fe es confianza. Muchas veces se asocia la fe con creer que. ¿Sí? Yo creo que Dios existe. Camina acá a la vuelta y todos dicen: sí, Dios existe. ¿Y eso es fe? Fe es creer en. No, creerle a. Es confiar en lo que dice otra persona. Esta persona que tuvo fe, que creyó, caminó confiando en lo que le había dicho Jesús. Se llevó solo una declaración, una frase de Jesús. Es confianza en lo que dice. Es tener una certeza de la esperanza. Y este punto, vieron que recién dije, la fe es una de esas pocas cosas que tienen una casi definición en la Biblia, que está en Hebreos 11, que dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque muchas veces la esperanza está puesta en que suceda algo de este lado de la eternidad. Pero cuando uno tiene la esperanza y la confianza, llega a cierto nivel en que eligió creer a Jesús, esa esperanza se transforma en un momento. Una fe madura es la que dice: yo te pido, quiero esto, pero sea lo que sea, yo te voy a creer igual. Es certeza, una esperanza, es certeza que esto no se acaba acá, que a pesar de que haya una necesidad, haya una cosa que no salga como yo lo pida, aún así Jesús nos garantiza su compañía para atravesarlo. ¿Me van siguiendo? Hasta cuando las cosas no salen como lo esperamos. Y hay una aplicación práctica que ya me gustaría estar aterrizando. ¿Cuánto tiempo voy? Bien, vamos. Estoy aterrizando ya aterrizo. Que es, ¿qué nos pasa cuando estamos de este lado del milagro? Cuando estamos con la situación, con nuestro hijo simbólico a punto de morirse. ¿Qué hacemos en esa situación? Pedir, accionar, elegir creer. Elijo creer, ¿y qué hago con eso que elegí creer? Acciono. ¿Y cómo lo acciono hoy? Le pido. ¿Sabe qué dice Santiago, el hermano menor de Jesús en Santiago 4? Dice: ustedes no reciben, escuché pues, porque está interesante el planteo, ustedes no reciben, y vos decís: ¿por qué? No, por ahí no tenés suficiente, viste, Jesús te está discriminando, a unos sí, a otros no, quizá, no, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden mal, porque piden para sus propios deseos, deleites, piden la Ferrari. Perdón, hay mucho pastorcito mentiroso dando vuelta, prometiendo y haciéndole mal ejemplo a la palabra fe. Diciendo, fe no es creer que algo va a suceder, eso se llama visualización y es satánico. Perdón, no sé, quería ser claro. Visualización, yo he escuchado, ¿viste? No, yo llevaba la valija sin la computadora porque creía que Dios me iba a regalar una notebook. Chamullo barato, ¿sí? Si alguna vez yo lo digo, ustedes me dicen chamullero y me tiran tomates, ¿dale? Menos mal que no hay tomate hoy acá.
Eso es visualización, eso no es fe. Eso no es fe, eso se llama visualización. Hay un libro que se llama El secreto de Bob Proctor. No lo lean porque es una mentira tras de la otra, ¿sí? Y te las puedo justificar con hechos o pruebas. O tú puedes ser lo que quieras, solo te lo tiene que proponer. ¿Por qué tú siempre lo dicen? No sé, ¿viste? Como que pega más. Tú puedes, si crees en ti mismo, llegarás a lo que te proponga. Decirle eso a un chico de África. ¿Creyendo va a lograrlo? Decirle eso al papá que se le estaba muriendo el hijo, que dejó todo de costado para ir a creerle a Jesús. Decirle eso. Tú solo si crees que tu hijo será sano, no, eso no funciona así, no funciona así. Pero de este lado de la historia, si ustedes no reciben, porque no piden, y si piden mal para sus propios deseos. Claro, yo quiero esto para mí, no, estamos hablando de cosas centrales. De este lado de la historia, si yo pido y se responde lo que Jesús dice, wow. Pero si no se responde, en ese periodo de pedido, uno encuentra que Dios suple de otra forma la necesidad para enfrentar la situación adversa. Es creer o reventar. Yo te invito a elegir creer y no reventar. Pero de este lado de la historia, ¿qué tenemos que hacer? Elegir creer y pedir. Y no vivirla sola. La pregunta que quiero cerrar es, ¿tenés fe? ¿Me ayudan? ¿Tenés fe? ¿Elegís creer? Porque no se trata de creer en algo, se trata de creer en alguien que no deja a gamba nunca. No se trata de creer que algo va a suceder o no, se trata de elegir creer en el único, en el creador de la vida, que ofrece vida. Se trata de buscar al único que tiene la satisfacción a nuestras necesidades más profundas. Se trata de creer en Jesús, creerle a Jesús y animarse a pedirle eso insistentemente. Hay un montón de historias sobre la oración, ¿no? Hay un montón de historias sobre la oración. Hay una historia de una viuda insistente que charlábamos el otro día, que le pedía, y un juez injusto, Dios no es un juez injusto, pero un juez injusto le dice, no te iba a atender, pero tanto me tocaste que bueno, te lo doy. ¿Cuándo, si tenemos un juez justo, cómo no va a responder? Y a veces no somos persistentes en pedirle a Dios. Hay cosas que ni siquiera, hay áreas de nuestra vida que ni siquiera se le abrimos a Dios. ¿Por qué? ¿Porque no crees que Él pueda hacerlo? ¿Porque crees que esas cosas no te van a suceder a vos? ¿O por qué? Yo quiero invitarte hoy a ser muy concreto, a pedirle a Dios eso que hace rato lo tenés dando vuelta, ponérselo en palabras y se lo pidamos a Dios. Yo creo firmemente y estoy convencido. En Casa Nueva hemos visto milagros y podría seguir. Yo creo firmemente que Jesús sigue haciendo milagros. Lo sigue haciendo. Los hemos visto, vimos este año un montón y vamos a seguir viéndolos. Y ¿por qué no empezar a elegir creer y que este paso que estemos dando sea el comienzo de una historia para contarla de acá a un tiempito? Quizás sea demasiado íntimo, o eso que crees que no tiene solución tiene tu nombre y apellido. Había un autor que le preguntaron, me parece que era Lutero, pero puede estar fallando, pero un tipo así de, si yo lo citase, ustedes dirían, wow, o por ahí ni lo conocen, no importa. Pero dijo lo siguiente, a sus alumnos en una clase, le preguntaron, ¿vos creés en los milagros? Y él respondió, sí, yo creo en dos tipos de milagros. Los milagros sencillos y los milagros difíciles. ¿Cuáles son los sencillos y cuáles son los difíciles? Mira, los sencillos fue que Gio haya pasado de la muerte a vida. Lo sencillo fue que sanó el hijo de un funcionario a 23 kilómetros de distancia. Un milagro sencillo es transformar agua en vino en una fiesta. Un milagro sencillo es llamar de la muerte a Lázaro
y que viva. Un milagro sencillo es con 2 peces y 5 panes alimentar alrededor de una multitud de 10.000 personas en total. Esos son milagros sencillos. Y el alumno le pregunta, che, y si esos son los milagros sencillos. Tengo otro milagro sencillo, que se haya creado el universo de la nada. Che, pero entonces, ¿cuáles son los milagros difíciles? Se llama Marcos Hassey. Cambiar mi corazón le costó todo a Jesús. Rescatarme a mí le costó absolutamente todo. Cambiar un corazón hecho pelota le costó todo a Jesús. Y esos milagros son de los que este año hemos visto. Hemos visto gente que pasó de muerte a vida espiritual. Lo hemos visto hace un mes estamos en los bautismos. Hace un mes estamos y escuchamos historias de gente que dice, che, yo no entendía nada y ahora tengo vida, tengo paz. Encontré el sentido. Esos son los milagros difíciles. Y por ahí tengan tu nombre y apellido. Yo lo que quiero invitarte en concreto es a lo que tenés dando vueltas, pedírselo a Dios. Pedir. Por ahí no sepas cómo hacerlo y por eso preparamos este momentito que te pedimos que si no estás en esta sintonía o no sé, respete a los que están necesitando este tiempo. Te pido ese favor, ¿sí? Y si estás necesitando este tiempo de pedirle, te sentís que tu vida ya no tiene más sentido y crees que el milagro tiene tu nombre y apellido, tengo una buena noticia. Jesús vino a buscarte y Jesús te ama y Jesús sí cree en vos y Jesús no te discrimina. Te ama y te quiere abrazar. Ahora por ahí estás viviendo una situación en concreto en que necesitas un milagro. Y si esta es la primera vez que se lo pedís a Dios, y si le pedimos juntos a Dios,